Hola, estás a punto de ver la historia más impactante que hay en este canal, al menos hasta ahora. Anthony Vega era un muchacho de 24 años, una persona que en Argentina diríamos un busca. Alguien que todos los días salía a la calle con diferentes actividades para tratar de mantener a su familia. Lo cierto es que un domingo Anthony estaba con su familia en un parque en una zona no muy privilegiada de Caracas, donde vivía. Hay una redada policial, lo señalan, se lo llevan. Pasa 5 años en una de las peores cárceles de Latinoamérica, acusado de un delito que ni siquiera sabía que se había cometido. Lo acusaba el presidente de su nación por televisión mostrando su foto. Fueron 5 años de una odisea que, a pesar de ser inenarrable, Anthony nos cuenta ahora para Planeta OB. Entre otras cosas, para que aceptara haber cometido ese delito del que ni siquiera sabía que tenía existencia, lo amenazaban con violar a una de sus hijas. Fueron 5 años en el infierno. Nos cuenta Anthony, también para que todos sepamos lo que está pasando en esa dictadura que es Venezuela. Te pido especial atención si sos latinoamericano y más aún si sos venezolano, porque evidentemente esta historia no la escuchás en los medios oficiales venezolanos. Esta es la historia de Anthony. Supongo que toda esta serie de testimonios que estás dando, esto de contar lo que te pasó, no debe ser nada fácil para vos. ¿Por qué lo haces? Sí, siempre es difícil para mí tocar este tema, pero creo que es necesario porque de nada sirve callar. De nada sirve callar. Es muy importante alzar la voz para que de alguna forma esto contribuya a que acabe ya esta desgracia que estamos viviendo, que los que padecen en este momento de tortura, desaparición forzada, que de alguna manera los testimonios que estamos haciendo paren con eso, que nuestra voz sirva de algo y que ya termine de una vez por todo este sufrimiento. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 5 años. 5 años. 5 años. ¿Cuál era el delito que se te acusaba? Mira, de entrada se me estaba acusando del homicidio de un diputado. Fue lo que ellos señalaron a través de los medios de comunicación, pero... O sea, en los medios de comunicación dijeron que vos eras culpable de haber matado a un diputado. Exactamente. En los medios de comunicación dijeron que yo era miembro de una banda paramilitar, que yo estaba contratado por la oligarquía de Miami y todo este guión que ya sabemos que ellos siempre utilizan. Pero lo extraño del caso es que judicialmente solamente me acusan de resistencia a la autoridad y porte ilícito de armas. Entonces... O sea, eso que se decía por televisión en realidad no estaba en la causa por la que te acusaban. Nunca. Fui parte de la construcción de un guión, simplemente. O sea, te agarraron a vos como podían haber agarrado a casi cualquier otro. A cualquiera. O sea, hubiesen podido agarrar a cualquiera y también lo incluyen en un formato, en un guión. ¿Cómo era tu vida antes de la detención? Era normal, se podría decir. Trabajaba, velaba por mi familia. ¿En qué trabajabas? Construcción. Bueno, de las 1000 cosas que uno en Venezuela tiene que hacer para mantenerse. Todo lo que salga uno tiene que hacer. Construcción, he sido mototaxi, carpintería. ¿Cómo estaba conformada tu familia al momento de tu detención? Estaba con mi expareja y mi hija. Todavía no había nacido mis otros hijos. Bien. ¿Y cómo fue tu detención? Estaba en un lugar público, en una zona popular donde yo vivo. Era un domingo cualquiera. Había una plaza, mucha gente se reunía ahí y de un momento a otro llegan hombres de civiles sin identificación alguna, haciendo disparos al aire y agarrando a todos los que estaban allí, a mucha gente. Bueno, me tocó a mí cuando me apuntó un hombre de frente y me dice que me iba a matar si no me tiraba al suelo. Me tocó hacer lo que me dijo. Ahí fue cuando me llevan al helicoide. ¿No había ningún antecedente por el cual te llevaran? Ninguno. El que yo creo hoy día, y tengo la teoría, es que tienes un perfil, vienes de una zona popular, vulnerable, sirve como carnada, donde nadie va a abogar por tus derechos. Son zonas populares donde
el Estado sabe que ahí no existe ley, que ahí no existe quien te defienda. Eras totalmente vulnerable en ese momento. Completamente vulnerable. Dijiste, te llevaron al helicoide. Explicarle a la audiencia argentina qué es el helicoide. Ok, el helicoide es el centro de tortura más grande de Latinoamérica. Es un centro donde opera la policía política del régimen en Venezuela. Allí están todas las personas que piensan distinto o que de alguna forma adversan las ideas del régimen, terminan en el helicoide y ese espacio se ha convertido en un centro de tortura. Ahora, a vos oficialmente te detienen por dos causas que no son políticas. Para nada. ¿Por qué te llevan a un lugar de presos políticos? Creo que estaban armando un expediente donde intentaron politizar el caso, que al final del camino lo hicieron, que es la muerte de un diputado, donde al sol de hoy, quién sabrá cuáles fueron los desarrollos de esa causa, por qué se realizó, no lo sé. Yo terminé involucrado en algo que completamente era desconocido para mí. Y te cuento más, yo no tenía ni la menor idea de lo que era un diputado. No sabía que era un diputado. ¿Habías tenido participación política hasta ese momento? Jamás, jamás. No me interesaba la política de mi país. Como te digo, en Venezuela estamos enfocados en cómo llevar alimento a la casa, cómo mantenernos, cómo subsistir. Entonces no hay tiempo, por lo menos yo no tenía tiempo para hacer política. ¿Vos, antes de que te detuvieran, sabías lo que pasaba en el helicoide? No tenía ni la menor idea de lo que era el helicoide. Simplemente veía la estructura enorme, maravillosa que es. Fue un shopping antes, ¿no? Era un negocio, una tienda. Fue pensado para ello, fue pensado hacer uno de los centros comerciales más grandes de Latinoamérica. Incluso la estructura es una genialidad, pero con las crisis económicas posteriores, creo que se le fue dando otro uso. Por supuesto, en el 2014, cuando yo fui detenido, no tenía ni la menor idea. ¿Qué pasa cuando entras al helicoide? Cuando entré al helicoide, o sea, comprendo la magnitud del problema en el cual se me estaba involucrando, las acusaciones que se me estaban haciendo. Sale Nicolás Maduro en una cadena nacional mostrando mi cara, mi nombre. Entonces eso evidentemente me cambia la vida. Eso ya me hace una persona, o sea, me pone en el ojo del huracán ante todo, sobre todo la situación de mi país, donde están colectivos, grupos armados. ¿Qué son los colectivos? Los colectivos son un grupo que favorece al régimen, pero de alguna forma tiene la semilla ideológica de la revolución, pero lo que hace peligroso a estos grupos es que son armados y controlan muchas cosas en Caracas, por ejemplo, la comida. Pero no pertenecen al Estado, o sea, son agrupaciones. Sí pertenecen al Estado, son grupos armados filiales al Estado, que están alineados con su ideología revolucionaria, con toda esta cuestión que ellos manejan. Ahora, el presidente habla por televisión acusándote de una cosa que la justicia no te estaba acusando. Sí, sucede que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es la misma cosa. No hay autonomía, no hay separación de poderes. Lo que diga el Ejecutivo lo cumple la justicia. ¿Cómo fueron esos 5 años? Tortuosos, traumáticos, desesperantes. Vivir con una amenaza de que mi hija iba a ser violada si yo no accedía a admitir ese homicidio. Decían que, o sea, te amenazaban con que iban a violar a tu hija. En los meses de tortura, cuando llegué, una de las cosas que me hizo aceptar todo lo que me estaban diciendo fue que mi hija iba a ser violada si yo no admitía los hechos. Entonces, evidentemente, eso me quebró, eso me derrumba. O sea, no hay un ser humano en la tierra que no se debilite con amenazas a su familia. ¿Quién hacía esas amenazas?
Sinceramente, esta persona la vi una sola vez, no recuerdo su cara, eh, estaba recién torturado, estaba recién haber sido asfixiado con una bolsa, evidentemente que no coordinaba los sentidos. Lo único que se me quedó en la mente es que mi hija iba a ser violada. Escuché tu declaración en el Congreso de la Nación Argentina, donde contás las formas de torturas. Sí. Son muy terribles las cosas que contás. Colocan periódico en los ojos y las manos, luego me envuelven con cinta y me esposan. Allí perdí completamente la noción del tiempo y el espacio. Solo dependía de quien me guiara. Al caminar por el pasillo me llevaba un hombre de forma muy violenta y con el tiempo pude identificar a este hombre que se llamaba Junior. Este me hacía golpear con las paredes y se podía sentir cómo lo disfrutaba. Llegué a una habitación donde pude oír muchas voces. Reían, luego callaban. De repente alguien me hace arrodillar. Estuve en esa posición tal vez 5, 10 o 15 minutos. De forma inesperada alguien me dice, cuando vayas a hablar, mueves las manos. Sorpresivamente se monta un hombre en mi columna y ala mis brazos hacia atrás haciendo palanca. Otro me toma de las piernas muy fuerte hasta el punto de dejarme inmóvil y otro se monta en mi nuca y me susurra al oído. Cuando vayas a hablar, mueves las manos. Me monta una bolsa en la cabeza y comienza a asfixiarme. Yo entro en un estado de desesperación hasta el punto que me desmayaba repetidas veces. Quería alcanzar la muerte para librarme de esa agonía. Jamás deseé la muerte tanto como en ese momento. Cuando ese hombre me estaba torturando, yo intentaba tragar la bolsa para quedarme sin aire en los pulmones, pero jamás pude alcanzar ese punto de muerte. Me oriné y defequé encima. Sentía la sangre salir de mi nariz y como entraba por mi boca. Me amenazaron con introducir un palo de escoba por el ano. Me dejaron un rato tirado allí. Luego alguien dice que me corten las orejas. Pasan algo por mis orejas. Ellos reían mórbidamente y se burlaban de mi condición de humillado. Me quitaron 1825 días de mi vida. Me torturaron. No pude ver crecer a mi hija. Mi madre envejeció de forma traumática. Hoy solo pido justicia. Es lo único que pido. Esa es la razón por la que estoy acá. Y no voy a callar. ¿Cuánto tiempo duró la tortura? Aproximadamente entre un mes y medio. Cabe señalar que perdí totalmente el control del tiempo y el espacio, la noción. Nunca me ubicaba, pero la manera que tengo de más o menos identificar es que una vez que me sacan de la tortura física, que me asfixian, que intentan cortarme las orejas, que me amenazan con abusar de mí, me trasladan a una especie de, allá le dicen tigrito. Tigrito es un cuarto de 1 por 1, donde allí me amarraron de una forma que no podía sentarme, agacharme. La idea era perturbarte. Pude comprender que pasaban los días porque habían otros detenidos presos, que era muy constante después de cierto lapso de tiempo que pasaran a la misma, digamos que a la misma hora. Era como mi manera de identificar que pasó un día. Llegó un momento que comprendí que estaban pasando los días y muchos días. Entonces, claro. ¿Y cómo es que estabas amarrado y no te podías ni sentar ni parar? No terminando. Ok, porque hay algo que le llaman el pulpo en ese centro de tortura. Es una cosa donde te la atan a la cintura, tienes poca movilidad acá, tienes ganchos acá, como una especie de controlador del cuerpo aquí, el cuerpo acá. Entonces la misma función sirve para controlar aquí y controlar aquí. Entonces ellos tienen la medida justa donde tú quedas en una posición donde
no te puedes parar y no te puedes agachar. ¿Eso cuánto tiempo duraba? Eso duró para mí desde que me llevaron a ese Todos cuarto. esos días. Todos esos días. Yo sentí un dolor insoportable en este lugar y aquí en las piernas. No podía sentarme, no podía levantar. Tenía que estar así. ¿Y cómo hacías tus necesidades? Nunca las hice. Nunca las hice. Nunca fui al baño. Me oriné varias veces encima. Además ya lo había normalizado porque en la tortura defequé encima de mí. Me oriné encima. Imagínate una bolsa, 3 hombres encima de ti asfixiándote. Llegó un momento que dije que la salida era dejarme matar porque no podía movilizarme, no tenía, o sea, estaba completamente a disposición de ellos. Y ahí ese fue el momento más tortuoso de lo que transcurrió estando en el helicoide. O sea, ¿llegaste a pensar que morir era mejor? No solamente llegué a pensar, lo llegué a buscar. Llegué a buscar la muerte, pensé que la muerte era la única salida que tenía en medio de ¿Qué hiciste para eso? Cuando estaba siendo torturado, cedí. O sea, es una emoción espiritual que tú dices, ya, hasta aquí llegué y es que yo quiero llegar hasta acá porque no aguanto, no soporto esto. Después, bueno, no pudieron hacer nada, no pudieron quitarme la vida, no quisieron. Luego, cuando pasa el tiempo, que fui condenado a 2 años, 9 meses, 22 días y 12 horas, que el tribunal que me condenó emite la boleta de libertad, me secuestran por 3 años más. Es decir, cumplo una condena injusta. Uh-huh. Y luego que llega el día de la liberación, tuve que esperar 3 años más, completamente secuestrado. O sea, ahí ya no había nada de lo que te acusaran, simplemente estabas... Sencillamente... O sea, llegó tu boleta de libertad y vos seguiste preso. 3 años más. Eso es lo que a mí me parece gravísimo, porque no me está secuestrando el Estado. Se supone que debería garantizar mis derechos. Lo que hizo fue secuestrarme. En el peor momento de la tortura pensaste en morir. Sí. ¿Esa sensación siguió después? Creo que hasta el sol de hoy yo lo puedo interpretar cuando llegan esos momentos de ansias, de tristeza, una tristeza profunda, de rechazo conmigo mismo. Creo que es parte de ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de que ellos de alguna manera insertaron en mi espíritu. Y es muy complicado describir eso que todavía me acompaña. O sea, que la tortura te acompaña todavía hoy. Hasta el sol de hoy me acompaña. Uh-huh. Muy complicado porque mi trato, mi comportamiento en entornos familiares ha cambiado. A veces me siento una persona solitaria, me siento una persona con una constante tristeza que estoy aprendiendo a cómo vivir con eso. Me ha tocado. ¿Viste mucha otra gente en tu situación estando en el helicoide? Por supuesto que sí. Vi gente morir en el helicoide por falta de asistencia médica. Vi personas que los sacaban en la madrugada, simplemente torturarlos. Presencié hombres golpeados, desangrándose internamente. Es lo que era muy normal estando en esa situación. ¿Cuánto tiempo tardaste después del momento de la tortura en estar un poco mejor físicamente? Mira, cuando por fin logran pasarme a una celda donde hay otros estudiantes, que eran estudiantes, era un escenario de protestas en esos años, y llegaban muchos estudiantes de protesta. ¿A ellos los torturaban también? Sí, claro, por supuesto, los aislaban, duraban meses. Había una persona que tú la veías hoy y podías durar 1 año sin volverla a ver. Y estaba allí en el helicoide. Y nos veíamos por coincidencias de visitas, las pocas visitas que recibíamos, las salidas al sol, pocas salidas al sol.
Entonces tú veías el semblante de la persona que no era la misma. ¿Qué conversaciones había entre ustedes? La verdad es que en ese lugar la gente se abstrae. Nadie comparte emociones, te encierras en ti mismo. Es muy difícil decir que teníamos conversaciones común y corriente, era muy difícil. Normalmente ahí los que estuvimos ahí tratamos fue siempre de estar educándonos. Los libros casi siempre nos los quitaban, eran como que rechazados allá adentro. Mira, es difícil describir qué tipo de relación uno tenía allá adentro con los demás porque cada quien estaba encerrado en su tristeza. ¿Qué contacto tenías con tus familiares, con tus amigos del exterior? Después de cierto tiempo, aproximadamente 6 meses, que fue donde me autorizaron la primera visita, se me asignó un día de visita, que eran los jueves, eran 2 horas de visita. Debo decir que mi madre siempre estuvo allí y mi pareja también siempre estuvo allí. Mis 2 hijos nacieron en la cárcel. Uno de ellos nació siendo su padre libre, tenía mi boleta de libertad. Le celebré a mis hijos 3 cumpleaños allá adentro. 3 cumpleaños de 2 horas. De 2 horas. Entonces todo eso te genera como trauma. Fue muy complicado ver a tus hijos nacer allá adentro. Muy complicado. ¿Cómo están ellos ahora? Están bien. No, creo que no tienen todavía conciencia de lo que les tocó vivir a ellos. Están muy pequeños todavía. Tiene 8 años y 6 años, la menor. Pero están bien, trato de no involucrarlos en esto, trato de no... Algún día se enterarán, pero no va a ser ahorita. Y en ese tiempo en que teóricamente tenías que estar en libertad, porque ya había llegado tu boleta de libertad, pero no pasaba nada, ¿cómo era esa incertidumbre? ¿Pensabas que podías salir o pensabas que ya no? Realmente siempre tuve la necesidad de salir, pero tenía plena conciencia de que no iba a ser tan fácil. Siempre estaba en incertidumbre. Fue lo que me llevó a realizar 2 huelgas. La primera fue una huelga de hambre, que tuve que coserme la boca, me cosí la boca para generar presión de alguna forma. Perdón, debe ser súper doloroso coserse la boca. Mira, si tú me preguntas ahorita si sería capaz de volver a hacerlo y si sentí dolor, te diría, primero, no lo haría jamás, no lo volvería a hacer jamás. Segundo, duele extremadamente. ¿Qué me llevó a hacerlo en ese momento? No sé cuál fue el valor que me llevó a hacer eso. No he vuelto a conseguir ese valor en mi vida, pero sí la necesidad que tenía en ese momento de ser libre, la libertad que yo sentía dentro de mí me llevó a hacer eso. ¿Cuánto tiempo te llevó coserte la boca? Fueron cuestiones de 2 minutos. 2 minutos. Realmente me ayudó un amigo que estaba allí conmigo. Me pidió que nunca lo nombrara y nunca lo hice, por supuesto. Me ayudó mucho, me dolía bastante, pero yo simplemente estaba pensando en querer salir de allí, querer salir. Esa huelga duró aproximadamente 15 días. 15. Ni siquiera líquidos. No estaba tomando nada porque yo fui al extremo. Es decir, dentro del helicoide ya estaban registradas otras huelgas de hambre, pero era que
los aislaban, consumían líquidos. Yo fui más allá, yo decidí coserme la boca y no consumir líquidos. Por supuesto, eso me afectó demasiado, me deterioró. Yo parecía un cadáver, no podía moverme. Tuve que abandonar la huelga porque entendí que yo muriendo solamente ganaban ellos. No podía permitirme morir en ese lugar. ¿No se te infectó la boca? Sí, por supuesto. Pero como se me infectó, se me curó sola. No tuve asistencia médica en ningún momento. Y realmente si me lo hubiesen ofrecido, cosa que nunca pasó, no la iba a aceptar porque yo estaba en un momento de lo único que quiero es mi libertad, más nada. Yo no quiero que la persona que me golpea, la persona que me tortura, me cuide y me limpie. No quiero eso. Dijiste que hiciste 2 huelgas. Sí, hice 2 huelgas. La primera fue la de hambre y la segunda fue de sangre. La segunda fue aproximadamente 6, 7 meses después. ¿Qué es una huelga de sangre? Una huelga de sangre es también algo extremo. Me corté el cuerpo. Yo tengo aproximadamente 30 heridas en mi cuerpo. Te puedo mostrar una de ellas, que mira, de este tamaño. Así son todas en mi cuerpo. Tengo por acá los brazos, todo. ¿Con qué las hacías? Con un bisturí. Muy delicado. Pasaron 6 meses. Nuevamente yo me sentía agobiado. Estaba libre, yo era un hombre libre, yo no podía estar allí. ¿Por qué yo estoy acá? O sea, el director del SEBIN no presta atención, el tribunal no se pronuncia, cosa que es muy delicada. Comprendí que todo estaba en mis manos. Todo está en mis manos. Decidí hacer una huelga de sangre. Hago un escrito, presento porque hago la huelga de sangre y de inmediato me cubrí de sangre todo el cuerpo, la cara. Me aislaron. La respuesta que tuve fue el aislamiento. Esta vez fue más doloroso porque ya era tu sangre la que estaba corriendo. Evidentemente me debilité en 2 días. 2 días duró la huelga de sangre. ¿Cómo es la sensación de ir desangrándose? Una sensación de debilitamiento muy paulativa. Muy lentamente te sientes como incluso puedes hasta oír cómo la energía se te va. Vas decayendo poco a poco. ¿Y qué respuesta había de las autoridades con estas 2 Ninguna. huelgas? ¿No les importaba nada? Ninguna. Hay gente que murió por falta de asistencia médica. Un muerto más, un muerto Claro. menos, no significa Les ahorrabas nada. el trabajo. Yo comprendí que no podía morir allí. Desde la primera huelga que hice, entendí que no puedes morir allí. ¿Qué repercusión tenían afuera de la cárcel estas 2 huelgas que tuviste? Para mi fortuna, la segunda huelga que hice se documentó. De alguna forma logramos adquirir un teléfono móvil, fue capturada mi imagen y se envió a la calle. Eso hizo mucho ruido afuera. Además, como te digo, yo no representaba ningún sector político, yo no venía de ningún movimiento estudiantil, no tenía ideología política alguna. Ahí el mundo pudo ver que no solamente a los que piensan distinto al régimen pueden ser torturados. Cualquier ciudadano en Venezuela puede ser torturado y para muestra estaba esa foto que conmocionó al país. Eso me ayudó muchísimo a que vieran que hay gente secuestrada dentro del helicoide. Es gravísimo eso. Dijiste como al pasar que pudieron conseguir un teléfono celular para registrarlo. Supongo que ahí hay complicidad de alguno de los guardiacárceles o algo así. Sí, claro, porque te digo algo. Hay muchos
custodios de rango muy bajo, que al final del camino son víctimas también del sistema, que están allí tal vez por una necesidad, tal vez porque desconocían cómo operan esos cuerpos policiales, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sí habían custodios que no estaban dispuestos a obedecer órdenes de tortura, que no estaban dispuestos a maltratarte, que no estaban dispuestos a acceder a ese tipo de prácticas. Evidentemente, ellos tienen que cuidarse también, y se genera allí como una especie de complicidad a la hora de facilitar ese tipo de móviles. ¿Y cómo era, como es difícil llamarles personas, pero cómo eran como personas los torturadores? O sea, los torturadores son los de alto rango. Realmente, las veces que ellos se acercaban a nuestras celdas, podías oler la prepotencia, podías oler el ego, el asco que sentían por nosotros. Y de alguna forma tú sabías que ellos eran los torturadores. La prepotencia, el aura que emanan de verdugos. Solamente había una conexión, digamos, porque era inevitable, con los custodios de rango bajo, que eran los que te sacaban al baño, los que en ocasiones te pasaban la comida, y tú podías percibir que eran víctimas tanto como... ¿Qué sentís hoy por tus verdugos? Sinceramente, siento una sed de justicia increíble. Siempre lo he creído. Creo que la violencia no se combate con violencia. La tortura no puede ser plagada con más tortura. Pero un acto atroz como lo es este tipo de práctica no puede quedar impune. ¿Y qué siento por mis torturadores? Siento que deben pagar. Siento que deben pagar porque la visión que yo tengo de mi país no cabe la injusticia, la tortura. No cabe, no hay cabida para ello. Y hay que mostrarles a las próximas generaciones de que Venezuela puede ser capaz de construir justicia. ¿Cómo fue que finalmente saliste? Ni siquiera salgo del helicoide, me trasladan a un penal abierto donde el régimen carcelario es completamente distinto. Aquí ya gobierna es lo que en Venezuela se le conoce como los pranatos, son capos que gobiernan la cárcel. Me trasladan a ese lugar, ahí duró aproximadamente 6 meses. Fue muy traumático porque ya ahí digamos que las leyes la implantaba el propio reo, un lugar donde hay 5.000 hombres armados con fusiles. Las cosas cambian totalmente. Me refugié, no entendí que tenía que andarme con cuidado porque cualquiera pierde la vida en ese lugar. Allí el Estado, hay ausencia del Estado, total ausencia. Bueno, salgo de allí, un poco complicada mi salida, porque cuando me acerco a retirar mi boleta, curiosidad, no sabía cómo moverme, qué hacer, estoy a la deriva, no tengo un abogado, no tengo un asesor, no tengo nada, no hay gente, digamos que normal a mi alrededor. Cuando me acerco al portón donde llegan las boletas, le pregunto al guardia que si estaba mi boleta de libertad allí, y comienza a revisar una cosa increíble de boletas, que quizás personas que murieron, claro, o tendrían que estar afuera y no tendrían que estar afuera, o quién sabe dónde estarán. Complicadísimo. Por suerte, para mí, estaba mi boleta en esa carpeta. El guardia me dice, tu boleta de libertad está desde el 2016. ¿Qué haces tú aquí?
Eso a mí me invadió de terror porque yo no quiero revivir ya lo que había. O sea, tengo 5 años en una odisea, la cual no he descansado en 5 años, perdí 5 años de mi vida. Yo no quería decirle nada de lo que había vivido, porque además están tan desconectadas las cosas allá que nadie sabe qué hace cada institución, cada quien anda, pero todas obedecen un poder central. Yo opto por mentir al decirle que a mí me gustaba estar preso, que yo no tenía familias en la calle, que para mí era más productivo estar adentro. El guardia me pide un dinero, cosa muy normal en Venezuela. Nosotros le decimos la matraca, que te matraquean. Accedo con unos amigos, consigo y me salgo. ¿Cómo fue el día de la liberación? Fue muy triste porque salgo y veo un país maltratado, solitario, se siente en el ambiente esa percepción de sálvese quien pueda, que nadie va a venir a protegerte. Además, yo me eduqué en la cárcel, yo logré sacar mis estudios en la cárcel. ¿Qué estudios? El bachillerato. Saqué el bachillerato. Yo cuando entré a la cárcel tenía 2.º año de bachillerato nada más. No me sé, como te digo, yo no tenía atracción por la política, era una persona muy común, muy normal. A través de todas esas injusticias que estoy viviendo, conociendo cómo funciona el sistema judicial en mi país, todo eso me llevó a querer defenderme por mi propia cuenta. Entonces claro, me eduqué. Cuando salgo, todo ese aprendizaje que adquiero me pasa factura. O sea, ya tengo conciencia social y ya veo que las cosas están muy mal, muy mal. Luego de eso comencé a hacer cosas que había pensado estando en el helicoide, como por ejemplo ser un activista de derechos humanos, dirigente político. Trabajo con una fundación que se encarga de proteger a los niños en estado de desnutrición en las zonas vulnerables de mi país, de donde yo vengo, zonas vulnerables. Sé lo que es un diputado hoy día, sé la representación que tiene que ejercer y estoy trabajando muy fuerte para convertirme en un diputado, para construir esa Venezuela que todos queremos. Además, logré ir a la universidad, estudio ciencias políticas y jurídicas y cada día intento adquirir herramientas que me den la oportunidad de contribuir con mi país. ¿Cómo fue la relación con tus vecinos cuando volviste? Cambió totalmente. Está el prejuicio, no sé si sea la palabra correcta, pero siempre está el constante, te van a meter preso, van a venir por ti, cállate, no hables. ¿Hay mucho miedo en Venezuela? Muchísimo miedo. Es comprensible. Yo entiendo a las personas que no quieren hablar, que tienen miedo. Es que mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho maltrato a la sociedad civil. Demasiado miedo, demasiado miedo. ¿Quién apoya el régimen en Venezuela hoy? Una cúpula muy pequeña. El ministro de la Defensa, los amigos del alto mando ejecutivo, los ministros. ¿Y el pueblo? No. El pueblo ha sido la principal víctima de esta ideología que ha traído mucha hambre, mucha desgracia a nuestra tierra. El pueblo sí tiene miedo, pero ya no apoya este régimen, no lo apoya. Este régimen perdió hace ya bastante tiempo ese capital social que en algún momento lo tuvo. Ya lo perdió. En algún momento, bien previo a tu detención, ¿de alguna manera el gobierno y este proceso te había caído bien?
Antes de Nicolás Maduro, llegué a sentir cierta empatía por el proyecto de Chávez. Sí llegué a sentir cierta empatía, pero reconozco que fui víctima también de ese engaño ideológico al cual muchísima gente fue absorbida por toda esta cortina de humo que nos vendieron. Por supuesto, yo tengo conciencia de que en Venezuela el sistema educativo fue pulverizado, se politizaron las instituciones, los espacios públicos, el proselitismo político abarcó todo el escenario social. Era inevitable no caer en esta propaganda chavista que nos vendieron, sobre todo yo que era un chamo de, qué sé yo, 16, 17 años para el momento, y por supuesto que accedía a creer en lo que nos estaban vendiendo. Hoy día lo digo con mucho orgullo, jamás le di mi voto. Jamás le di mi voto. Eso me hace sentirme orgulloso. Tus amigos de la adolescencia, tus amigos previos a la detención, ¿siguieron siendo amigos tuyos? Sí, muy pocos, porque el grueso de mis amigos previos, uno está en Chile, otro está en Argentina, otro está en Ecuador, en Perú, son parte de ese número de 8 millones de venezolanos que tuvieron que irse del país por hambre. ¿Cómo se vive en un país del cual 8 millones de personas se fueron? Es muy raro porque toda persona en Venezuela que está a tu lado tiene un familiar fuera. Y yo me he encontrado con muchas emociones, muchos sentimientos. Hace poco vi un amigo que me dijo que no aspira, no sueña, no quiere, no desea volver a Venezuela mientras esté el régimen. Entonces, para los que estamos allá adentro, es como una responsabilidad doble hacer que ese régimen se vaya ya de una vez por todas, porque nuestros hermanos están sufriendo afuera, están creciendo, sus hijos están creciendo fuera, y ya hay hijos de mis amigos que crecen afuera y no se sienten venezolanos ya. Sí. Es muy complicado eso, vivir con eso, porque nosotros los que estamos adentro todavía no queremos ver, no queremos presenciar más el deterioro de nuestra cultura, el deterioro de nuestro país. No queremos ya ver eso, queremos ver la gente regresando, construyendo país, estudiando, educándose. Siendo que tu figura fue mostrada por Maduro en televisión, vos estás viviendo en Venezuela. Sí. Eso no te da... ¿Qué te produce? ¿No te da miedo? No digo, sos alguien conocido por Maduro. Sí. Esto mismo de hacer declaraciones fuera del país diciendo estas cosas, ¿qué problemas te pueden traer en Venezuela? Mira, cuando tú estás en el ojo político del régimen, es cuestión de un número. Es cuestión de que cualquier día puede pasar algo, cualquier día pueden tocarte la puerta, y des declaraciones o no, en Venezuela siempre te puede pasar algo. Siempre puede pasar algo. Ya no es un riesgo mayor, digamos. No lo veo desde ese punto de vista. Yo creo que yo me he sentido tan amenazado dando una declaración y entregando un folletico en la calle haciendo una actividad política. Es la misma preocupación. O sea, te puede pasar algo dando esta declaración, al igual que mañana salir y hacer una entrega de comida a los niños de la calle.
incluso en Venezuela, ayudar a los niños que lo necesitan es más peligroso que dar una declaración. ¿Cómo es eso? Cuando tú haces actividades como las que yo hago, que ayudas a la gente, porque además siento que es el deber de un político, servirle a la gente. Un político tiene que ser empleado de la gente, y es lo que yo hago, yo le sirvo a la gente. Pero en Venezuela tú dar un bocado de comida, poner unos zapatos a alguien, es mostrar la vulnerabilidad del régimen. Es hacer lo que ellos no hacen. Y por supuesto, a ellos les molesta que tú los expongas. Lo pones en evidencia, claro. Claro. Entonces, por eso te digo, es igual de peligroso hacer una actividad positiva que contribuya a la sociedad y dar esta declaración. En Venezuela es un número. Cualquier momento te puede tocar. ¿Cómo vivís sabiendo que en cualquier momento te puede tocar? Creo que llega un punto donde el miedo tienes que aprender a vivir con él. Jamás lo vamos a aceptar, pero tienes que aprender a vivir con él. Porque incluso es una lucha existencial, donde el bien y el mal están allí en constante lucha y el mal no puede ganar. El mal no puede ganar, el bien siempre tiene que triunfar sobre el mal. Y hay mucha gente que ya espera que el bien se materialice. Nos tocó. Hay una generación que nos tocó, como las que ya quedaron, digamos que atrás, pero siguen siendo parte del proceso. Generaciones que dieron el todo, pero fueron desaparecidas, asesinadas, condenados al exilio. De alguna forma el régimen los dividió. Llegó otra generación de estudiantes, activistas sociales, dirigentes, que también fueron apaleados, asesinados. Creo que hoy se despierta una generación unificada en todas, y contamos con ese apoyo y ese despertar del pueblo, que cuando tú voltees a tu lado, ya comprendiste que el miedo no puede ser la bandera. Hay que dar ese paso adelante. Y está llegando el momento. Está llegando el momento de materializar ese cambio que Venezuela lleva 25 años buscando. ¿Es distinto para vos caminar por Caracas que caminar por Buenos Aires? Por supuesto que es distinto. Venezuela, o mejor dicho, Caracas, está copada de corrupción, de persecución, de delincuencia generada por el régimen. Yo no podría identificarme con algo políticamente que adverse al régimen. Eso es sinónimo de que te pase algo. Mira, cuando estoy aquí ahorita en Buenos Aires, y de alguna manera siento como que una pequeña envidia sana, de que, oye, ¿por qué nuestros niños no pueden venir y caminar así como se camina acá? Independientemente de las discusiones políticas internas que tengan, que siempre deben existir, es parte de la democracia. Pero aquí un niño quizás va a la escuela tranquilamente. En Venezuela un niño tiene que quedarse en su casa porque no tiene cómo comer. Entonces es muy incómodo caminar en Caracas viendo gente pasando trabajo, profesionales no ejerciendo, teniendo que vender incluso su propia ropa para llevar comida a su casa. Entonces hay una diferencia bastante pronunciada. Una cosa que me llamó mucho la atención, en mi canal de YouTube una vez subí una nota sobre Venezuela, crítica al régimen, y enseguida tuve miles de respuestas a favor del régimen desde Venezuela. Daba la impresión de algo como muy armado.
pero como que están muy pendientes de cualquier tipo de crítica que se pueda hacer en cualquier lado. Este es un canal de YouTube de Argentina con 20.000 seguidores Sí. y me llamó mucho la atención esa respuesta. Mira, una vez que tú publiques esta entrevista y te vas a acordar de mí, vas a ver comentarios como es un guión más, te están pagando, otra vez la película, todo ese tipo de comentarios. Tengo la pequeña sensación de que sí, que hay laboratorios ya preparados para cualquier información, atacarla. Y además así funciona internamente en Caracas. Claro. Ahorita que estamos en un proceso electoral, se generan comentarios ante el CNE. El CNE se va a robar las elecciones, ya tienen todo coordinado. ¿Cuál es el fin de ese mensaje? Que la población se llene de incertidumbre y que termine en abstenerse. Son laboratorios que ya están diseñados para eso, para sembrar incertidumbre en la gente. Entonces, a ellos les conviene que la gente dude del proceso, que la gente desconfíe, que la gente no vaya a votar, que noticias, entrevistas serias y responsables como esta tengan un tilde de cuánto te pagaron. Y qué bueno que me hayas comentado eso, porque eso es lo que hace difícil muchas veces explicar la situación de Venezuela. Que tú incluso vas a Venezuela 3 días, 4 días y te traes una sensación de que las cosas están bien. No están bien. Todo está bien maquillado. Todo está bien observado, vigilado. Cualquiera que se salga de ese guión que les pertenece a ellos, se tiene que atener a las consecuencias. Y otra cosa que me llamó la atención en todos esos mensajes, tenían muchísimos errores de ortografía y gramaticales. Lo digo, bueno, estás acostumbrado en las redes sociales, puede haber errores, pero eran como especialmente ignorantes quienes estaban escribiendo. Mira, el madurismo, porque es importante señalar las diferencias del chavismo y el madurismo. No es lo mismo ya, no es lo mismo. El chavismo real, el chavismo duro, quiere un cambio. El chavismo real quiere un cambio. Incluso el chavismo real, en las bases, está por hoy, a esta hora, el chavismo duro, el chavismo verdadero, está apoyando al candidato Edmundo González. Lo está apoyando. El madurismo perdió esa herencia que le dio el chavismo, que fue su base social. Ya la perdió. Ellos han optado por no educar. O sea, la educación está cerrada para ellos. Ellos actúan bajo otros principios, otros valores, que solamente ellos todavía creen en eso. Muchas personas no muchas, pocas personas que no han tenido oportunidad de educarse, de prepararse, de ir a una escuela, de ampliar los criterios, ellos terminan como que captándolos. Esa es la gente que ellos tienen a su servicio, que es muy poca, muy poca. Te puedo decir, los amigos de los amigos de los amigos de ellos que pueden entrar a trabajar en un ministerio, que le dan una bolsa de comida, que lo manipulan, además es una manipulación. Si tú no votas por ellos, no vas a una marcha, no te pones la camisa de ellos, te la quitan. Evidentemente, Venezuela es una tierra de gente que quiere crecer, gente que es maravillosa en el mundo. Tú no vas a aceptar miseria. No vas a aceptar miseria. Hay pocos, muy pocos, que aceptaron eso. La gran mayoría ya decidió su futuro. ¿Te parece que Latinoamérica entiende lo que está pasando en Venezuela? Creo que lo ha entendido,
creo que lo ha entendido, pero lamentablemente no lo han vivido. Y en este punto me refiero a Argentina, porque sé que Argentina tuvo una dictadura bastante fuerte, y las veces que he venido para acá he tenido una receptividad bastante increíble, y lo que me lleva a creer es que saben lo que es una dictadura, saben que es un régimen que asesina, que secuestra, que desaparece. Entonces, de alguna manera hay empatía, y nos han dado muchas herramientas, espacios, nos han abierto puertas para ser voz. Latinoamérica sabe lo que pasa en Venezuela, pero no entiende. No entiende. Además, el régimen, todo el dinero que tuvo, lo utilizó con fines políticos en el continente. Y esa es una de las causas también, la cual, primero, nuestro país es muy pobre, que no debería ser así. Que no lo era. Que no lo era, además. Que no lo era. Segundo, se compraron muchos espacios en Latinoamérica. Se compraron muchos escenarios. ¿Qué tipo de espacios? Mira, te podría decir algo. Recuerdo la primera vez que vine para acá, cuando estaba Fernández, él apoyó a Maduro. Se abrazaban. Creo que la violación de los derechos humanos se ejerce de forma, por acción y por omisión. Y Fernández omitió. A eso me refiero cuando se compran los espacios. Políticamente se compran los espacios. Fernández sabe lo que pasa en Venezuela. Decidió callar. Para mí eso es un espacio comprado. Colombia sabe lo que pasa en Venezuela. Él va a Venezuela, él sabe. Prefiere callar por algún interés político, por algún espacio que le interesa. Me refiero al señor presidente. Prefieren callar. ¿Lula? Lula a veces da señales de ser consciente, de estar a favor del pueblo. Es el discurso que ellos manejan. Pero mayormente tiende a ser la vista gorda. Entonces es un espacio comprado también. Anthony, te agradezco mucho esta charla, y hay algo que no puedo dejar de preguntarte, porque supongo que no es casualidad. Tenés escrito Platón acá. Tatuado Platón en el cuello. ¿Por qué? Platón es mi filósofo favorito. Estudio ciencias políticas, estoy obligado a leer mucha filosofía. Además, me encanta la filosofía. El mundo de las ideas de Platón me parece espectacular. La República de Platón es una cosa que no termina de impresionarme. Y considero que Platón, con su idea del rey filósofo, tengo compañeros de carrera que siempre discutimos, porque dicen que Platón era una persona con ideas autoritarias. Me gusta, simplemente me gusta Platón, y me parece una genialidad cómo describió el mundo de las ideas. Una vez que lo piensas, lo materializas. La caverna, el mito de la caverna también es una cosa que me siento identificado, porque siento que estuve en esa caverna y no veía la luz atrás, y una vez que logré romper las cadenas y vi la luz, entendí que esa idea que me vendía el chavismo, con Chávez vivo, no era la realidad. Hay luz allá. Y vi esa luz, abrí los ojos hoy día, tengo conciencia social, y por eso tengo Platón acá. ¿Y qué hubiera pensado aquel Anthony del día en que lo secuestraron, pero antes de que lo detuvieran, si supiese que un año después ibas a estar hablando de Platón en Buenos Aires? Hubiese dicho que estaba súper loco, que estás loco, no tiene sentido, tú tienes que ir a trabajar, a hacer algo, o ves todo el problemón que se le avecinaba a Venezuela
y ya ibas a hacer maletas a Perú, a Ecuador. No tenías el valor en ese momento de enfrentar esta tragedia que tenemos hoy día, y que Anthony lo hace con mucha responsabilidad. Nos vamos a encontrar en Caracas sin el régimen, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nos vemos ahí. Gracias. Me gustó mucho la entrevista. Bueno, gracias.